Bien, entonces en esta clase vamos a ver del capítulo 4 la última parte, que es la que corresponde a los métodos iterativos. Estos métodos ya no trabajan ni con eliminación ni con ningún tipo de factorización, sino que es otra la forma de trabajar. Entonces, primero vamos a decir que nos vamos a especificar en el método de Gauss-Seidel, que es el único que vamos a ver, y le vamos a conocer el mecanismo de cómo trabaja. Después vamos a ver un ejemplo de aplicación. Vamos a apreciar las ventajas y las desventajas del método de Gauss-Seidel, aunque ahí dice del Gauss-Seidel, del método de Gauss-Seidel, y vamos a distinguir, si se pueden, algunas diferencias con el resto de los métodos vistos. Esos serían los objetivos así de esta clase. Entonces, en general vamos a hablar de los métodos iterativos y vamos a seguir con esta flechita que nos indicaba más o menos la secuencia de los métodos. Entonces, siempre vamos a partir de un sistema de ecuaciones lineales de la forma A por X igual B. Lo único que en este caso, como vamos a charlar de la forma escalar del sistema, nosotros vamos a partir del sistema escrito como la ecuación o sea, la llavecita y todas las ecuaciones, no de la forma matricial. Entonces, lo que necesitamos primero es ver algo, que ya vamos a ver de qué se trata, es ver si ese sistema tiene diagonal dominante. Ya vamos a ver de qué se trata. Porque si se tiene esa diagonal dominante, el método va a aplicarse bien. Si no se tiene diagonal dominante, nosotros vamos a trabajar el mismo sistema para que se tenga esa diagonal dominante. Ya vamos a ver cómo. Una vez que yo ya tengo el sistema con esa diagonal dominante, vamos a decidir cuál es el método iterativo que vamos a aplicar. En este caso, podría ser el método de Gauss-Jacobi o el método de Gauss-Seidel, que son los que necesitan esa condición primera. Y vamos a expresar las fórmulas iterativas. Una vez que hemos decidido el método, vamos a expresar lo que se llaman las fórmulas iterativas. Una vez que tenemos esas fórmulas, se va a empezar un proceso que se llama el proceso de iteración. Entonces se va a iterar hasta que se alcance una precisión deseada, que es la forma más común de trabajar con estos métodos, de buscar una precisión, pero también yo puedo trabajar diciendo, yo voy a hacer este proceso 10 veces, 11 veces, 100 veces, o sea, con un número de iteraciones que yo desde un principio fijo, ¿sí? Entonces, se puede trabajar hasta alcanzar la precisión o con un número de iteraciones. Y cuando yo digo hasta acá termino, los últimos resultados que obtengo, esos van a conformar el conjunto solución. Entonces ya vamos a ver qué es lo que se hace en todo esto. O sea, este es el caminito que uno debería seguir. Entonces ahora sí, ya vamos a empezar a hablar de estos métodos que vamos a ver. Primero, tenemos que tener dos conceptos básicos para estos métodos que nosotros vamos a ver. Uno es esto de qué significa esto de diagonal dominante. Entonces, para definir esto de diagonal dominante, nosotros primero vamos a visualizar la matriz de coeficientes del sistema.
Y sobre esa matriz vamos a aplicar esta definición. En general, cualquier matriz que sea cuadrada se dice que tiene diagonal dominante si, fíjense, los elementos de la diagonal, ahí el cursor se ve. Sí, profe. Sí, bien. Entonces, si los elementos de la diagonal, que serían los A y I, ¿sí? En valor absoluto, un solo elemento en valor absoluto es más grande que la suma en valor absoluto de los restantes elementos de la misma fila, ¿sí? Fíjense que acá ya tengo IJ y va con I de 1 a N y el J es distinto de I. O sea que en esta suma, ¿qué quiere decir que el J sea distinto de I? Que en esta suma yo no tomo el elemento de la diagonal, que sería cuando el I es igual a J. Entonces, yo digo que vas a tener diagonal dominante siempre y cuando cada elemento de la diagonal en valor absoluto sea más grande que la suma de los valores absolutos de los elementos de la misma fila en el que está este elemento. Entonces yo voy a ir fila por fila con I de 1 a N. Yo voy a ir fila por fila. Voy a tomar el A11 en valor absoluto y me voy a fijar en la fila 1 los valores absolutos restantes y los voy a sumar. Y voy a ver qué pasa si este elemento es más grande que la suma de esto. Después voy a ir a la fila 2. Voy a tomar el valor absoluto de la 2,2 y después voy a tomar los valores absolutos de los otros elementos de la fila y los voy a sumar. Y así siguiendo. Entonces fíjense, ¿esto qué me está diciendo? Que siempre el elemento diagonal es bastante grande en comparación de los otros. Porque si él solito es más grande que la suma de los otros en valor absoluto, siempre es un elemento muy grande con respecto a los otros. Entonces, cuando la matriz del sistema, la matriz de coeficientes del sistema, tiene diagonal dominante, es que yo puedo aplicar este teorema. Un teorema de convergencia. Y ustedes me dicen, ¿cómo un teorema de convergencia? Convergencia está de la mano de una sucesión, ¿no es cierto? Yo siempre hablo de que son las sucesiones las que convergen. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque estos métodos iterativos lo que hacen es generar una sucesión de, o sea, dado un sistema, si yo tengo un sistema A por X igual a B, estos métodos iterativos generan una sucesión de aproximaciones a la solución. Entonces, si acá la solución es la que nosotros escribimos como X, como la matriz de incógnitas, yo acá voy a generar una sucesión X0, X1, Xn y así siguiendo de aproximaciones, ¿sí? Entonces, cuando yo le pongo así entre paréntesis y un numerito, yo no estoy hablando de potencia, sino que le estoy dando como un orden, como una identificación de que esta va a ser la original, la inicial, ya vamos a ver que esta se llama inicial, y estas, las X1, X2, Xn, son las que van a ir saliendo del método.
Entonces yo voy a generar una sucesión de aproximaciones. Esa sucesión va a ir tendiendo a la solución X del sistema. Esa sucesión va a ir tendiendo a esta X. Pero para que vaya tendiendo a esta X, primero tiene que haber diagonal dominante, porque si no, en vez de ir tendiendo a la X, me voy alejando de la X. Entonces, por eso es que yo acá tengo un teorema de convergencia. Este teorema de convergencia es el que a mí me dice que sea el sistema de ecuaciones A por X igual B. Si A tiene diagonal dominante, entonces los métodos de Gauss-Seidel y Gauss-Jacobi convergen para cualquier valor inicial. Entonces, fíjense, para cualquier valor inicial x0. Esto de que el método converge es como un abuso del lenguaje, porque el método no es el que converge, la que converge es la solución. Entonces se le dice así que el método converge, pero en realidad es la sucesión la que converge, ¿sí? Entonces tengan cuidado con eso, porque uno por ahí hace abuso del lenguaje, pero no es el método el que converge, sino es la sucesión de aproximaciones. Y este valor inicial es un valor que yo me tengo que tomar como punto de partida, porque yo este método lo tengo que iniciar desde alguna forma. Entonces yo me tomo ese valor o esos valores, ya vamos a ver, como punto de partida. Entonces por eso se le llama valor inicial. Entonces, dado un sistema de ecuaciones lineales, que nosotros lo vamos a ver ahora, porque vamos a ver la forma escalar. Entonces, este método lo vamos a aplicar a sistemas escritos así, porque nosotros vamos a ver, vamos a poner acá, vamos a ver la forma escalar ahora de los métodos. Por ahora le vamos a poner así. Por ahora vamos a ver la forma escalar. Y los métodos estos tienen una forma matricial. Entonces, para la forma escalar, nosotros vamos a trabajar a partir de las ecuaciones de esta forma. Cuando yo tengo la forma escalar de esa forma del sistema, lo primero que tengo que hacer es ver si hay diagonal dominante. Entonces, aquel concepto de diagonal dominante yo lo puedo aplicar o bien extrayendo la matriz de coeficientes del sistema solamente para ver si se cumple la definición, o bien directamente fijándome en este elemento y así siguiendo en todo, en este elemento, y viendo si este en valor absoluto es más grande que la suma de este y de este, todos en valor absoluto. Después me fijo en este elemento en valor absoluto y me fijo si es más grande que este, más este y más este, todos en valor absoluto, y así siguiendo. Entonces, no hace falta tener la matriz de coeficientes para poder hablar de lo de diagonal dominante. Después, ¿qué vamos a hacer? Si tengo diagonal dominante, me pongo contento porque no tengo que hacer nada por este momento. Si yo no llego a tener diagonal dominante, tengo que ver si puedo tener la diagonal dominante. ¿Cómo sería tener la diagonal dominante? Yo debería intercambiar las filas del sistema de forma de dejar el elemento
más grande siempre en la diagonal. Entonces, cuando yo estoy trabajando en este tipo de sistemas, ¿qué quiere decir que yo intercambio las filas? Yo estoy intercambiando las ecuaciones completas. Entonces, supónganse que en esta ecuación este segundo fuera el más grande y en esta ecuación el primero fuera el más grande, entonces, ¿qué es lo que hago? Intercambio estas dos filas o estas dos ecuaciones. Entonces me queda el más grande en el primer lugar y el más grande en el segundo lugar, según corresponde. Entonces, ese artilugio lo tengo que tener siempre a mano. De que si yo no tengo de entrada diagonal dominante, tengo que ver cómo intercambio las filas para que realmente haya diagonal dominante. ¿Por qué? Porque si yo no tengo diagonal dominante y empiezo a trabajar, va a ser un trabajo en vano porque no voy a ir por el buen camino. O sea, la sucesión no me va a llevar a la aproximación buena de la solución. Bien, entonces una vez que yo ya tengo la diagonal dominante, voy a ir a despejar de cada ecuación, fíjense, de cada una de las ecuaciones, yo despejo la incógnita que acompaña al coeficiente o al elemento diagonal A sub i. O sea que yo voy a ir, me voy a fijar cuál es el elemento diagonal de cada ecuación y voy a despejar la variable que está con S. Entonces, de esta primera ecuación voy a despejar ¿cuál? Acá tengo el diagonal, entonces voy a despejar esta incógnita. Entonces, ¿cómo la voy a despejar? Como sabemos despejar. B sub 1 menos este término, menos todos los términos y todo eso dividido en el A sub 1. Después voy a despejar la x2. ¿Cómo la voy a despejar? B2 menos este término, menos todos los otros términos. Todo eso dividido ¿en quién? En el A22. Y así siguiendo. Entonces, de cada ecuación, yo voy a despejar una incógnita. ¿Cuál? La que acompaña al elemento diagonal. Y dejo ahí. Y ahora es cuando yo tengo que decidir qué método voy a aplicar. Entonces, si voy a aplicar el método de Gauss-Jacobi, voy a hacer una cosa. Si voy a aplicar el método de Gauss-Seidel, voy a hacer otra. Entonces, yo les voy a mostrar cómo debería trabajarse con uno y con otro método para que veamos las diferencias de método. Entonces, si yo fuera a trabajar con el Gauss-Jacobi, ¿cómo serían las fórmulas iterativas del Gauss-Jacobi? Esto que está acá es lo que se llaman fórmulas iterativas del método. Entonces, fíjense, nos olvidemos un ratito de esto que está acá arriba. Entonces, ustedes hasta este momento tendrían x1, x2, xn despejadas. ¿Cómo trabajan los métodos iterativos? Los métodos iterativos, ¿qué hacen? Encuentran las componentes de ¿quién? De las aproximaciones de X. ¿Quiénes serían las aproximaciones de X? La X, ¿qué elementos tiene? X1, X2, Xn, ¿sí? Así sería la matriz X para este sistema. Para este otro sistema, ¿qué es lo que tienen ustedes? Que tendrían que encontrar las incógnitas, X1, X2, Xn. Entonces, lo que yo hago es ir encontrando
por etapas las incógnitas x1, x2, xn. Entonces, acá, como superíndice, tanto acá como acá, fíjense, se les pone entre paréntesis un indicador. Pero ustedes dicen, ¿cómo es esto? Acá tengo K más 1 y acá tengo K. Acá tengo K más 1 y acá tengo K. ¿Qué me está queriendo decir ahí? Ahí a mí me está queriendo decir que yo voy a estar trabajando con dos etapas de iteraciones. Entonces, yo voy a estar encontrando en cada etapa estos elementos. Entonces, en la etapa que yo estoy trabajando, le vamos a llamar K más 1, que estamos en la etapa K más 1. Pero esos elementos, si ustedes se fijan, acá tengo K más 1 y acá tengo K. ¿Qué me está queriendo decir esto? Que para encontrar el X1 de la etapa K más 1, yo estoy trabajando con elementos, pero que yo ya debo conocer de una etapa anterior, que es la etapa K. K es anterior a K más 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo siempre tengo que tener una etapa anterior, tanto acá como acá. Entonces, ahí es donde aparece la necesidad de tener los valores iniciales, estos que aparecen aquí. Entonces, yo para encontrar mi X1 necesito mi X0. Entonces, por eso es que yo necesito tener un valor inicial, porque si no tengo el valor inicial, no puedo encontrar mi X1, ¿sí? Entonces, yo primero me voy a dar un X0. Generalmente, estos primeros valores se toman como 0. En general, si yo no quisiera tomarlos como 0, tengo que expresamente decir, bueno, el X0 va a valer tanto, el X1 0 va a valer tanto, el X2 0 va a valer tanto, hasta el XN 0 va a valer tanto. Para yo de ahí partir, porque si no es imposible que haga los nuevos. Entonces, estos elementos siempre son de la etapa anterior. Entonces, fíjense, el X1 de la etapa K más 1 va a estar en función de todos los X de la etapa anterior, pero de todos no, del X2, del X3, del XN. El X1 de la etapa K, acá no interviene, ¿sí? Cuando yo voy a buscar el X2, fíjense, está el X1, el X3, el XN. Nuevamente, si yo estoy encontrando el X2, acá en esta expresión el X2 no está. Están todos los de la etapa anterior menos el X2. Y en la etapa N pasa lo mismo. Está el X1, o sea, para el XN está el X1, el X2 y ¿hasta dónde voy? Hasta el XN menos 1, hasta el anterior, de la etapa anterior, pero no está el XN. ¿Estamos? Entonces, así trabaja el método de Jacobi. ¿Qué pasa si yo decidiera trabajar ahora con el método de Gauss-Seidel? Voy a volver a estar con la primera fase, que fueron las incógnitas despejadas. Pero ahora vamos a tener unas pequeñas diferencias en cómo
vamos a usar los elementos de la etapa anterior. Entonces, si yo me fijo, para el X1 de la etapa K, también trabajo con X2, X3, Xn de la etapa K. Entonces, estos dos, en los dos métodos son iguales. La primera de las incógnitas en los dos métodos se encuentra de la misma forma. Pero ahora, acá viene la diferencia. Fíjense, el X2 de la etapa K más 1 se trabaja a partir del X1, del X3, del Xn. El X2 no está. Pero ahora, ¿cómo está el X1? El X1 acá es el de la etapa K más 1, mientras que acá era el X1 de la etapa K. ¿Cómo es esto? Quiere decir que este valor que yo acabo de encontrar, inmediatamente lo traigo y lo empleo para el X2 de esa misma etapa, ¿sí? Entonces, como este ya lo conozco, lo empleo aquí y los demás siguen siendo de la etapa anterior. Cuando yo necesitara encontrar el X3, como este ya lo conozco, al X3 de la etapa K más 1 también va a ir este y va a venir este al X3 de la etapa K más 1. Van a estar este y este en la expresión de este. Entonces va a estar el X1 y el X2 de la etapa K más 1 y desde el X4 en adelante, como todavía no los encuentro, van a estar los de la etapa anterior. Así siguiendo, ¿qué va a pasar? Cuando yo llegue al Xn de la etapa K más 1, fíjense, ya el X1, el X2 hasta el Xn más 1, todos son de la misma etapa en la que yo estoy trabajando. Entonces, ahí se establecieron las diferencias en las dos formas de aplicar los métodos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que en este método yo siempre voy aplicando el bloque, digamos, de la etapa anterior. Mientras que en este método yo voy combinando de la etapa anterior y de la etapa presente. Entonces, eso hace que este método sea mejor de aplicar. Es más rápido de llegar a los resultados. Este método, por esa forma de trabajar así, como les he explicado, les he contado, es el que más se emplea. Por eso es el que nosotros vamos a ver, porque es más rápido de hallar lo que uno necesita encontrar. Entonces, acá les cuento que para cada una de las incógnitas se consideran primero los valores iniciales, que generalmente son 0, o si no, se tiene que decir qué valores vamos a tomar de los X0. ¿Y cuándo paramos? ¿Sí? ¿Cuándo paramos? Voy a borrar un poquito esto. A ver, no sé qué hice. Control V. No se borran, no se borran, no se borran. Bueno. Profe, Sí, ahí nos podemos dar cualquier valor y siempre nos va a dar lo mismo o va a ir siempre va a variando. converger. Siempre va a converger. Fíjense, acá dice que ustedes, asegurándose la diagonal dominante, converge para cualquier valor inicial.
Bien, Lo que pasa gracias. que uno por ahí puede darse un valor inicial muy estrambótico y va a estar toda la vida iterando. En algún momento va a llegar, pero puede que no sea el adecuado. Entonces, no importa, siempre va a converger. Claro, Acá, bien, gracias. acá, quería borrar esto, pero no lo puedo borrar. ¿Qué es lo que dice? Que nosotros cuando vamos a parar estas etapas, cuando alcancemos el error. El error ya vamos a ver se calcula así, esa es la formulita del error, pero ya se los explico bien en el ejemplo, porque ahí es donde se ve mejor. Entonces, yo puedo parar cuando el error, que es el máximo entre las diferencias del XY de la etapa K más 1 y el XY de la etapa K en valor absoluto, para todo Y. O sea que yo voy a ir comparando elemento a elemento de una etapa y de la otra. Tomo el más grande de esas diferencias y eso es lo que yo tengo que hacer, lo menor que un épsilon. El épsilon va a ser la precisión que yo quiero alcanzar. O bien yo digo, bueno, paro en 50 iteraciones y con eso me conformo. O paro en 10 iteraciones y con eso me conformo. ¿Sí? Entonces, esto sería a grandes rasgos. Ahora vamos a ir a ver en un ejemplo para que se entienda mejor. A ver, espérense que aquí... Ahí me salí de compartir pantalla porque me parece que sí. No, No, no está compartiendo. estoy compartiendo. Sí, Sí, es que no sé qué sí. apreté aquí y se me hizo una cosa rara. Bueno, entonces ahora vamos a ir al ejemplo. Entonces, el ejemplo va a ser tomar un sistema y va a ser trabajar con valores iniciales en 0 y con esa precisión. Yo siempre tengo que tener en claro cuál es la precisión. Si es, acuérdense, 10 a la menos 2, es lo mismo que 1 por 10 a la menos 2. O sea que desde aquí tengo que, ¿cuántos ceros tener? Desde detrás del 1, dos lugares hacia adelante. O sea que tengo ese error. Ese es un error muy chiquito que hemos puesto para no hacer tantas iteraciones. Bien, entonces, supongamos que tenemos ese sistema. Este ejemplo que yo he puesto acá es una combinación de los dos ejemplos que están en el apunte, así que no se asusten si después en el apunte no lo ven tan así al ejemplo. Hice una combinación de los dos ejemplos de los dos métodos. Entonces, supongamos que tenemos ese sistema. Entonces, ¿qué sería lo primero? Lo primero sería ver si tengo diagonal dominante. Entonces, miremos ese sistema. ¿Hay diagonal dominante? ¿Qué les parece a ustedes? Que alguien use el micrófono y me cuente. El elemento de la diagonal No, es más no, grande que no la hay suma de los otros. dominante. Tendríamos que intercambiar ahí filas, me parece. ¿Cuáles? La primera con la segunda. Claro, la primera con la segunda, porque en el tercer caso, fíjense, tengo este 16, que en valor absoluto sería 16 positivo. Si sumo los elementos que están acá, que es un 1 y un menos 1, en valor absoluto, sumado me darían 2, mucho más chico que 16. O sea que esta fila tendría diagonal dominante. Pero ¿qué pasaría en las otras? Si yo me fijo en los elementos,
El de la diagonal, en este caso, es 4 en valor absoluto, mucho más chico que 40 más 1. Y el de la diagonal acá, que sería un 1, es mucho más chico que 14 más 1. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Intercambiar esas dos ecuaciones. Entonces, yo intercambio las ecuaciones y me queda así. Entonces, ahí sí ya tengo la diagonal dominante. Entonces, ¿qué tendría que hacer ahora? Ahora, ¿cuál sería el paso? Yo debería despejar de cada ecuación la variable de la incógnita, o sea, la incógnita de la diagonal. Entonces, acá yo diría x1 igual a 16 menos x2 menos x3, todo sobre 14. Después diría x2 igual a 37 menos, o sería más 4x1 menos x3 sobre 40. Y la x3, ¿cómo me quedaría? Menos 15 más, menos x1. A ver si ahora me deja ahorrar, sí. Menos, ya está el que hiciste. A ver, entonces me quedaría menos x1 más x2 sobre menos 16. Pero fíjense, este menos me va a cambiar todo lo de arriba, así que no se asusten cuando vean después las fórmulas iterativas. Entonces, así serían las fórmulas que yo despejo. Después de acá voy a establecer las fórmulas iterativas. Las fórmulas iterativas siempre tienen que estar, ¿sí? Lo aviso desde ahora. Siempre tienen que estar porque es lo que a mí me va a hacer aplicar el método. Entonces, una vez que yo hice eso, despejo las fórmulas iterativas y vuelvo a aclarar quiénes son los valores iniciales. Entonces, ¿cómo serían ahora las fórmulas iterativas? Poner a cada una de las incógnitas el K más 1 entre paréntesis, porque si no está entre paréntesis parece potencia. Y a cada una de las incógnitas en las expresiones el K o el K más 1 según corresponda. Entonces, en la primera incógnita son elementos de la etapa anterior. En la segunda incógnita, este ya viene aquí, o sea que es de la etapa K más 1. El X3 todavía no lo encontré en esa etapa, sigue siendo el de la etapa anterior. En la incógnita 3 ya va este aquí y este también aquí. O sea que ya lo que aparece acá ya lo encontré en esta etapa. Así que aquí ya van los dos K más 1. ¿Sí? Y fíjense, este menos, como les dije yo, con este menos se me hace más. Este menos con este menos se me hace más. Y este menos con este más se me hace menos. Entonces, yo puedo reescribir así para no tener un negativo dividiendo. ¿Estamos? Y escribo los valores iniciales para tenerlos bien claritos, no vaya a ser que dude cuáles son los valores iniciales. Y ahora comienzo a iterar. Entonces, antes de comenzar a iterar, una aclaración que antes no hice. Si ustedes miran este método en algún libro, en internet o lo que sea, puede llegar a cambiar las fórmulas iterativas. ¿En qué sentido? En que aquí yo escriba K o I o lo que sea
Y acá ponga K menos 1 o I menos 1 o J menos 1 si acá le pusimos J, ¿sí? Entonces, como yo siempre trabajo con 2 etapas consecutivas, esas etapas se pueden nombrar como como K más 1, J más 1 y la anterior J o K, como hemos nombrado nosotros, o la etapa presente K y la anterior K menos 1, ¿sí? Siempre es la idea de 2 etapas consecutivas. Entonces, en la iteración 1, lo que nosotros estamos considerando K igual a 1. Entonces, ¿qué sería? K igual a 0. K igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el K más 1 es 1. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros estamos usando y estamos encontrando el X1, el X2,1 y el X3,1. Entonces, acá van a ir con la etapa K igual 0. Acá va a ser la etapa 1 y la etapa 0. Acá va a ser la etapa 1 y la etapa 1. ¿Sí? Y yo lo único que hago es trabajar con todos los valores y con la calculadora. Ahora, vamos a ir aclarando. Primero, yo tengo que conocer de mi calculadora todas las memorias que tengo para poder aprovechar la calculadora al máximo. Si vamos a trabajar con la calculadora, lo hacemos así. Yo no sé ustedes qué calculadoras tienen, pero yo tengo una Casio, siempre como digo, una Casio muy viejita, pero ya tenía muchas memorias. Ustedes tienen en la calculadora, no sé si la tienen a mano para que la miren, ustedes tienen en la calculadora, en la parte científica, unas filas en las que arriba tienen letras mayúsculas A, B, C, D, E, F. Y no sé si las nuevas tienen más letras. Todas esas teclas se pueden usar como memorias. ¿Sí? Entonces, nosotros esas memorias las tenemos que aprender a usar ahora. Porque entonces estos valores que nosotros vamos a ir sacando, los vamos a ir guardando en esas memorias. Ya después hablamos cómo se guarda y cómo se sacan los valores. Entonces, yo hago esta cuentita y esta cuentita yo la guardo, por ejemplo, en la memoria A. ¿Por qué les digo que hay que guardarla? Porque fíjense, acá tienen que usar este número. Entonces, es bueno que yo lo tenga en la memoria para no volverlo a reescribir. Y yo lo voy a guardar en la memoria con todos los decimales que a mí me da. Y los voy a anotar también. Si los pueden anotar en el papel con todos los decimales, mucho mejor. Y si no, por lo menos anoten 6 y los demás ponen puntitos suspensivos o redondean, lo que ustedes quieran. Por ejemplo, aquí, si yo tengo 3 y 6 decimales y como acá tengo un 4 detrás del 1, con que yo deje hasta 1 está bien. Si yo llegara a tener un 5 o más grande, aquí yo ya tendría que poner un 2. Recuerden lo que hemos aprendido en el capítulo 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo acá, cuando tenga que encontrar el X2, yo voy a decir 37 más 4 por A menos 0, en este caso, sobre 40. Fíjense, esa es otra cosa. En el X0,
en el x2, 0 y el x3, 0, esto es 0 y esto es 0, o sea que directamente es 16 sobre 14 en el primer elemento. En el segundo elemento esto no va porque es un x3 igual a 0. Pero aquí sí yo ya tengo que usar 4 por a, lo que estaba en a, sobre 40. Esto lo voy a guardar en b, digamos. ¿Por qué? Porque acá yo tengo que decir 15 más a menos b sobre 16. Y esto lo guardo en c. ¿Sí? En este caso, el error 1 es ¿quién? Es el más grande de las diferencias. ¿Entre quiénes? Entonces yo voy a hacer el x1 de la etapa 1 menos el x1 de la etapa 0 en valor absoluto. El x2, a ver, no, todavía no quiero que aparezca. El x2 de la etapa 1 menos el x2 de la etapa 0 en valor absoluto. Y el x3 de la etapa 1 menos el x3 de la etapa 0. Pero ¿qué pasa? Este vale 0, este vale 0 y este vale 0. O sea que en realidad yo estoy viendo cuál es el más grande de estos tres valores. El más grande es ese valor. O sea que el error 1 es el primer valor. Y ese valor todavía es mayor que el épsilon. Ahora voy a ir a la iteración 2. Es exactamente la misma formulita, lo único que ahora tengo que acordarme. Entonces acá el k vale 1 y el k más 1 vale 2. Por eso es la iteración 2, porque estoy en la iteración k más 1. Entonces la iteración 2. El x2 tiene esa forma. Con el el x1, 2 tiene esa forma. Con el x2, 1, que es a, y el x3 es 1. No, perdón. El x2, 1 es b. Control B. El x2, 1, que es b, y el x3, 1, que es c. Entonces, si yo no los tengo ingresados como memoria, voy a estar copiando números y lo más probable es que me esté equivocando. Entonces, este yo lo voy a guardar en D. Cuando calcule el x2 de la etapa 2, yo voy a trabajar con el x1 de la etapa 2 acá, que es el D, y con el x3 de la etapa 1, que es el C. Y esto lo voy a guardar en E. El x3 de la etapa 2 trabaja con el x1 de la etapa 2 y el x2 de la etapa 2. O sea que estoy trabajando con D y con E. Y esto lo voy a guardar en F. Entonces, en la etapa que viene, ¿yo con quiénes voy a trabajar? Yo ya voy a trabajar con estos nada más. Entonces, en la etapa que viene, yo ya puedo emplear nuevamente A, B y C. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular los errores. Entonces, voy a calcular el x1 de la etapa 2 menos el x1 de la etapa 1 en valor absoluto. El x2 de la etapa 2 menos el x2 de la etapa 1 en valor absoluto. Y el x3 de la etapa 2 menos el x3 de la etapa 1 en valor absoluto. Voy a ver de esos tres cuál es el más grande y ese será mi error, que lo escribo ahí. Ustedes disculpen que ha quedado todo medio
A ver ahí. Entonces vamos a hacer así. Para que no nos olvidemos. Este va en E. Bien, entonces me fijo cuál es el más grande. El más grande es ese valor y eso sigue siendo mayor que el épsilon. Quiere decir que necesito otra iteración más. Entonces, voy a la otra iteración. Si es la iteración 3, quiere decir que el K es 2 y el K más 1 es el 3. Entonces, ahora otra vez, el X1 de la etapa 3 en función del X2 de la etapa 2, que el X2 era E y el X3 era F. Y yo ahora esto ya lo puedo guardar en A de nuevo. Ya los primeros ya no los necesito. Después acá, el X2 de la etapa 3, ¿quién uso? El X1 de la etapa 3. O sea que ahí ya vuelve a jugar A. Y el X3 de la etapa 2, que es F. Y acá, y esto lo guardo en B. Y acá juegan el X1 y el X2 de la etapa 3. O sea que ahora acá juegan A y juegan B. Y eso lo guardo en C. ¿Para qué los guardo? Porque yo necesito obtener el X1 de la etapa 3 menos el X2 de la etapa 3. Necesito el X2 de la etapa 3 menos el X... Perdón, acá me equivoqué. Acá estoy hablando cosas raras. Acá es X1, los dos X1 de la etapa 2. Acá son los dos X2 de la etapa 3. Y acá es el X3 de la etapa 3 y el X3 de la etapa 2. Y ahí me volví a equivocar. A ver. Acá tengan cuidado porque esto de tanto numerito y tantos superíndices y demás, uno se equivoca fácil. Estos son de la etapa 2. Entonces, ¿quiénes son estos valores? El X1 de la etapa 3 es el A y el X1 de la etapa 2 es el D. Entonces, por eso tienen que ir poniendo, tal cual lo estoy haciendo yo, tienen que ir anotando al ladito en qué memoria lo están poniendo, porque si no, se les va a hacer mucho lío. Entonces, aquí vuelven a jugar con las memorias. Ven cuál es el más grande y el más grande de golpe, fíjense, acá tenía este valor y acá de golpe ya me da un valor por 10 a la menos 3. Entonces ahí sí ya llegué a que obtuve una precisión incluso mejor que la que yo quería, porque ese número es mucho más chiquito que aquel. Entonces, ahí converge el método o alcancé la precisión deseada, veo que el método va convergiendo porque el error se va achicando y entonces así, ¿qué pasa? Alcanzo la precisión y entonces la mejor aproximación a la solución es la que se obtuvo en la última iteración. Entonces, ¿qué pasa? El conjunto solución yo ahora ya lo puedo escribir como una terna, en este caso, porque como el sistema está escrito de esa forma, yo ahora ya puedo escribir la terna donde tengo el primer valor, el segundo valor y el tercer valor puestos bien en orden. Entonces, ¿qué pasó? Ahí yo dije, bueno, yo más o menos me conformo con esa solución. ¿Y qué les parece? Eso va tendiendo a 1. O sea que aquella solución de ese sistema, si no es 1, es algo que está ahí muy cercano. Bien, entonces, ahora vemos las ventajas y las desventajas. La desventaja.
que la sucesión de aproximaciones del método solo va a converger cuando la matriz tenga coeficientes, sea diagonal dominante. Es decir, que este método no se puede aplicar así sin pensarlo a cualquier sistema, sino que tengo que tener la condición. Después, ¿qué pasa? ¿Cuál es otra desventaja? Que además de los errores de redondeo de cada cálculo, ¿yo qué es lo que tengo? Yo ahora tengo el error de truncamiento por lo que corté en ese punto cuando alcancé esa precisión o cuando me dieron tantos n que yo tenía que encontrar. Entonces, acá tenemos error de redondeo y error de truncamiento. Tenemos dos tipos de errores que se potencian. Pero, ¿cuáles son las ventajas? Si yo lo voy a comparar con el método iterativo de Gauss-Jacobi, se tiene que saber que siempre el método de Gauss-Jacobi necesita más espacio de almacenamiento que el de Gauss-Seidel. ¿Por qué? Este requiere menos espacio, el de Gauss-Seidel, porque en un mismo lugar va poniendo las iteraciones viejas y las nuevas. O sea, en cuanto yo ya encontré una de las nuevas, yo ya ocupo ese lugar y no tengo que tener la xk más 1 y la xk, ¿sí? A nivel almacenamiento, ¿sí? Si yo lo tuviera que programar o ponerlo con una computadora. Otra ventaja es que el método de Gauss-Seidel converge más rápido, como les dije hace rato, por la forma esa en que va usando los elementos. Y con respecto a los métodos de base de eliminación, tiene más ventajas porque, aunque parezca mentira, el error de redondeo es bastante menor que en los de métodos de eliminación. Entonces, esas serían las comparaciones con los otros métodos. Bueno, hasta aquí sería esto del método de Gauss-Seidel. No sé si tienen alguna pregunta, algo que revisemos para atrás. Lo hacemos. Profe, Sí. mire, yo no entendí la parte donde dice, esa donde, digamos, donde está haciendo la cuenta, donde dice max. Ah, bueno, por eso ese es el máximo. A ver, ahí lo ven. Los errores, ¿sí? Cuando vos vas a sacar un error en una situación así, vos tenés que obtener cada uno de estos elementos. Y de esos elementos te quedás con el más grande. Eso quiere decir el máximo. Es como cuando ustedes trabajan con la norma infinito de un vector, ¿sí? Ustedes ahora están trabajando con estos vectores. Ustedes están trabajando... ¿A dónde está el cosito? A ver acá. Ustedes, por ejemplo, en este X3, ustedes están trabajando con el vector X3. Ese vector X3 está compuesto por el X1, 3, el X2, 3 y el X3, 3. Le vamos a poner así. Y están trabajando con el vector X3 de la etapa 2. Y ustedes están trabajando, control B, a ver acá, vamos a borrar esto. Entonces, este vector está formado por el X1, 2, el X2, 2 y el X3, 2. ¿Sí? Y después ustedes están trabajando de esos dos vectores con el vector diferencia. O sea, voy a ir aquí abajo. Voy a ir aquí. Ustedes están trabajando con el vector X3
x33 menos el x33 y el x32, supongámosle, ¿sí? A ese vector le llaman u. Y es como que ustedes están sacando la norma infinito del u. ¿Se acuerdan qué era la norma infinito? Era el máximo de las coordenadas del vector. Eso lo tienen que haber visto en álgebra. Entonces les queda el máximo del valor absoluto de u sub 1, de u sub 2 y de u sub 3. ¿Y qué es lo que era eso? Era encontrar el más grande de las coordenadas, ¿sí? Entonces, esto que uno hace aquí es encontrar esas coordenadas, la coordenada del u sub 1, la u sub 2 y la u sub 3. ¿Y qué hace? De esas tres coordenadas se queda con la más grande. Esa es la norma infinito. Se queda con la más grande. Y entonces, ¿qué hace con esa más grande? Esa es la que uno compara con el épsilon. Si esa más grande es más chica que el épsilon, con más razón las otras. O si esa más grande es más grande que el épsilon, con más razón las otras. ¿Sí? Entonces, lo que uno está haciendo en realidad es eso, es encontrar el vector de las componentes que se van encontrando en cada iteración y hallarle la norma infinito. Por eso al principio nosotros hablamos de normas matriciales y de normas de vectores. Las normas matriciales son las que vamos a usar o se usan en las versiones matriciales de los métodos, que no las vamos a ver, van a quedar ahí para que ustedes después lo tengan como información o lo vean para el examen. Para el examen van a ir el método de Jacobi, así, el escalar, y el método de Jacobi matricial. Y ahí en el método de Jacobi matricial se trabaja con la norma matricial, pero es con esta misma lógica, ¿sí? Es con una lógica parecida a la que se trabaja con los vectores. No sé si quedó claro.